caso de Asael, no sé si ya ande por aquí. Le toca dar el tema de hoy. Creo que aún no llega. Si no llega, pues ya saben que lo doy yo. Muy bien, ya nada más para empezar le voy a mandar un mensaje al compañero Asael para ver si se va a conectar, si nos va a dar su clase o ya vamos tomando el tiempo. Pide Laura por acá el archivo, déjenme se los comparto nuevamente. Ahorita también quise dejar el audio porque aquí al lado están trabajando con cuestiones de albañilería y han estado golpeando en este rato. Ya me dicen ustedes si es fuerte lo que se oye, si interrumpe con mi audio para ya sea moverme del lugar o tratar de ver cómo solventar ese tema. Bien, ya les acabo de compartir otra vez el archivo, nada más me doy los compañeros a él. De hecho no lo veo en el grupo. Ya le mandé mensaje a ver si nos contesta en el transcurso. Les voy a compartir la liga aquí en el chat del ejercicio que van a hacer. Déjenme nada más saco por aquí una. Permítanme tantito. Se está agregando más gente a la clase, así que los voy dando entrada.
Muy bien, me imagino que ya todos tienen su archivo abierto, entonces va dentro del chat la liga, lo van a responder y yo voy a ir mientras dando seguimiento de cómo van respondiendo para después retroalimentar de lo que vimos en el ejercicio. Se trata de que identifiquen de qué marcadores se trata los que tienen ahí o qué conectores lógicos del lenguaje se tratan. Déjenme, les comparto mi pantalla para que lo puedan ver. Ahí lo deben de estar viendo, con independencia de que ustedes ya lo tengan también abierto la página en su computadora. Nada más si me pueden confirmar, ya sea por audio o por mensaje en el chat, si me están escuchando bien. Sí, sí se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Y también ya pude abrir la liga. Perfecto, muchísimas gracias. Porque sí, desde que entró la clase nada más he hablado yo, si me estarán oyendo, no me estarán oyendo. Lick, disculpe, Sí. ¿la liga por dónde la compartió? Por el chat, deben de tener ustedes ahí, miren, déjenme, no sé si se vea igual el de ustedes que el mío, pero a ustedes también les debe aparecer por aquí esta cinta de opciones. Ok. Entonces aquí viene ocultar conversación o mostrarla. Le damos clic en el icono del chat y aquí va a aparecer los mensajes que se han enviado. Entonces aquí ya la acabo de enviar yo, aquí van a encontrar la liga. Ok. Es que está cargando, no sé si... Es que me aparece, no puedes enviar mensajes porque no es un miembro del chat. No sé. A lo mejor, es que tengo varios de ustedes que están como invitados, me imagino, tu correo es de Gmail, Sí. puede ser Ah, eso. no se puede compartir por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, ahí va. Sí, por favor. Gracias. Ahí va. Listo. Creo que ya lo están haciendo, ¿verdad? Ahorita. ¿Lo comenzamos a hacer, Lick, o nos va a dar alguna instrucción usted? No, ya les había comentado que eligieran los marcadores. Perdón, si no, no especifiqué que ya empezaran, discúlpenme. Estaba compartiendo acá la liga y viendo lo del otro compañero que estaba escribiendo, perdónenme. Si alguien no lo comenzó a hacer, lo puede comenzar a hacer. Déjenme, voy monitoreando cómo van avanzando y ahorita les presento los resultados.
pedí que tuvieran ahí su archivo de los marcadores discursivos para que se puedan basar en ellos. Yo sé que si no están acostumbrados a utilizarlos, pues va a ser difícil que nos aprendamos a cuál pertenece cada uno. Lick, yo ya lo terminé. ¿Hay algo más que tenemos que hacer después del archivo? Lick, no lo escucho. Perdónenme. Perdón. Listo, muchas gracias. Te decía que ahorita nada más vamos a esperar que terminen los demás compañeros para darle retroalimentación del ejercicio, ver qué nos compartieron cada quien y ya continuamos con la clase normal. Gracias. A ti. Más déjenme ver cuántos están conectados para saber que ya terminaron todos. Hay 14 y ya terminaron 12. Nada más nos faltan 2. Bueno, vamos a ver si está agregando alguien más. Compañera Yadira. Aquí está. No le alcancé a dar a aceptar en la clase y como quiera entró. Está raro. Muy bien, ya llegaron 15. Como quiera, pues ya no esperamos a los demás para poder continuar con la clase. Por ahí alguien tiene el audio activado. Voy a silenciar a todos. Muy bien. Bueno, nos siguen faltando compañeros por terminar, pero vamos a ir viéndolo, ya que vayan ahí los compañeros terminando.
Muy bien, aquí, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Que nos vayamos familiarizando con los conectores. Recuerden que lo habíamos dicho en la clase anterior. Los marcadores discursivos o conectores lógicos del lenguaje se les conoce de las dos maneras. Algunos autores les llaman marcadores discursivos o marcadores textuales. Algunos otros autores le llaman conectores lógicos del lenguaje. Entonces dijimos que son los que sirven para dar orden, dar coherencia a un escrito, a un discurso en sí, tanto en la parte escrita como en la parte verbal, y son los que nos van a ayudar a darle un orden y sobre todo también a sustentar nuestros argumentos de una manera debida. Y también nos van a ayudar a contraargumentar, porque hay algunos conectores que son contraargumentativos. Entonces, en la medida que nos familiaricemos con ellos, vamos a poder tener una mejor redacción, una mejor argumentación, y por ende nuestro discurso va a ser mucho más efectivo que si no los usáramos, primero, que si no los usamos, y segundo, si no los usamos de la manera correcta, porque cada conector tiene su propia función. Hay algunos que nos vamos a dar cuenta, o se dieron cuenta ustedes ya ahorita, que se repiten, que se pueden ser utilizados como consecutivo, como aditivo, como reformulador. Entonces va a depender mucho del sentido que nosotros le estemos dando a la expresión. Entonces por eso resalta la importancia que los conozcamos bien. Entonces aquí, por consiguiente, que es en sí el marcador o el conector que estamos utilizando, es un marcador consecutivo de causa. Por ahí pusieron alguien marcador de continuidad, nos sirve también, pero en una continuidad podemos utilizar algún otro que mejor se acomode. No obstante, 100% un marcador contraargumentativo. Asimismo, este sí sabemos que lo podemos utilizar por lo menos en dos sentidos diferentes, como adición o como continuidad, que son los dos principales, y de hecho son los que más marcaron, 53 y 30%. Muy bien, entonces puede caber en cualquiera de los dos. Inicialmente, aquí sí, definitivamente es un marcador de apertura, es donde no necesariamente tiene que estar al principio de mi texto, al principio de mi escrito. Puede estar más adelante, pero aquí me indica que estoy comenzando con una idea. Estoy haciendo la apertura hacia una idea diferente de lo que ya he manejado durante el texto, o para comenzar a exponer ciertos argumentos o dar una cronología de hechos que pudieran ayudarme a sustentar mis argumentos. Entonces, inicialmente es un marcador de apertura. Se fijan, hubo varias opciones que pusieron aquí. Salta a la vista la preocupación. Se los quise dejar aquí sin decirles exactamente de qué se trataba, para ver que lo identificaran. Aquí está el marcador. Recuerden que habíamos dicho en la clase respectiva que los marcadores no tienen que ir necesariamente al inicio de un párrafo, pueden ir insertados en el medio. Un marcador como sin embargo puede ir después de un punto y seguido dentro del mismo texto, o puede ir después de una coma, o puede ir desde un punto y coma, dependiendo el contexto que lo queramos involucrar. Entonces aquí este marcador va en el centro del párrafo y es un marcador efectivamente de evidencia. Finalmente, el artículo 87, aquí volvemos al inicio, y es un marcador de cierre. Por ahí pusieron que es aditivo, que es de evidencia, pero en realidad es de cierre, donde estamos ya concluyendo una idea. Vuelvo a lo mismo que en el de la apertura. No necesariamente tiene que ir al final, puede ir en el centro, puede ir, si estamos en un trabajo de 5 cuartillas, y yo lo que voy a hacer es aterrizar una idea en específico de lo que estoy hablando en esa parte del texto, puedo utilizar el finalmente para cerrar la idea, concluirla, o simplemente cerrar un orden cronológico de
de sucesos que estoy narrando, y puedo continuar mi párrafo con otros marcadores, cambiando completamente de idea o cambiando de tema o de subtema. Entonces, no necesariamente el de apertura y el de cierre no tienen que ir uno al principio y otro al final. Pueden ir en cualquier parte del texto, lo que van enfocados principalmente es a las ideas. Entonces, estos marcadores discursivos, para que se vayan acostumbrando a ellos y los podamos utilizar en su discurso que van a presentar. Recuerden que el discurso va de manera escrita como trabajo final y de manera oral cuando lo vayamos a trabajar aquí en clase. Entonces, para que los vayan viendo, busquen ejemplos en internet. Donde los van a encontrar mucho son en tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, váyanse a lo que son los buscadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Busquen cualquier tesis, una tesis que vaya relacionada con la materia con la que ustedes trabajan o la materia que más les guste. Por ejemplo, nos vamos al semanario judicial de la Federación. Ustedes buscan aquí qué cuestión les gusta, faltas administrativas. Aquí les aparece, ya no alcancé a ver cuántas tesis aparecieron. Vamos a ver, aquí debe tener algún marcador. Se advierte que aquí va uno. De hecho, creo que este ejercicio ya lo habíamos hecho. Ahorita que estoy viendo, se me hace que cuando vimos el tema estuvimos viendo algunas tesis. Ya me acordé. Entonces, aquí ustedes pueden ir buscando, leyendo los textos, digo, aparte de que están leyendo un poco más, pues los van, miren, por tanto, otro marcador, les van sirviendo a ustedes para familiarizarse más con ellos y pues tenerlos mucho más presentes en todo momento. Muy bien, vamos a iniciar con parte del material que vamos a ver el día de hoy. Dos de los compañeros, desafortunadamente, Sí, ya no van a tengo poder. una pregunta. ¿Mandé? Tengo una pregunta Sí, adelante. referente a lo de el trabajo escrito que vamos a entregarle a usted y Sí. el discurso, ¿sería para examen final o es parte de un trabajo normal? No es examen, a ver, déjenme, les muestro aquí. Creo que también ya se los había mostrado, pero vamos a verlo como quiera. Recuerden que vamos a tener un examen el día 4 de julio. El 4 de julio vamos a presentar una evaluación de no más de 10 preguntas, algo parecido a lo que vieron aquí, pero ya utilizando no solo los marcadores discursivos, sino también lo que son los tipos de argumentos, principalmente es donde más se va a basar el examen, y ese va a ser parte de su evaluación. Ustedes ahorita, la clase que ustedes expongan vale 20 puntos. El examen que van a tener va a valer 30 puntos, ahí va el 50% de su calificación. Para el siguiente periodo, la maestría se divide en dos periodos, periodo 1 y periodo 2. Periodo 1, la clase que ustedes van a dar y el examen. Periodo 2, el discurso que ustedes van a presentar aquí en clase de manera oral, y ese mismo discurso ustedes lo van a entregar a manera de ensayo con el formato de la universidad que ustedes tienen en la plataforma, que es un formato donde va pues hacia su base está principalmente sustentada en el formato APA, no es totalmente APA, ni tampoco les exigimos que sea tan apegado a esos criterios, porque pues eso ya ustedes lo irán desarrollando en el proceso de su maestría.
pero ese trabajo lo van a entregar escrito siguiendo los lineamientos que tiene el documento que tienen ahí en la plataforma. Si no lo encuentran, me dicen y se los comparto. Miren, aquí está lo de la presentación del discurso. Bueno, creo que ahorita no le he subido calificaciones a nadie, entonces creo que aquí les puedo mostrar la ventana de calificaciones que está más clara que eso. Es que no me gusta mostrar calificaciones cuando ya califica a alguien, porque luego todos lo ven. Pues miren, aquí está, periodo 1, están viendo aquí en pantalla, exposición de clase, 20 puntos, evaluación, 30 puntos. Aquí ya serían 50, o lo que es equivalente a un 5, a un 8, a un 7, aquí lo tenemos en escala de 100. Y luego, presentación del discurso, que es lo que van a presentar de manera oral aquí en la clase, y evaluación 2, porque aquí no le puedo cambiar el nombre, porque si no, al pasarlo a mi espacio, desconfigura la calificación. La evaluación 2 equivale a ese trabajo escrito, que ya les había comentado, no más de 5 cuartillas, que es lo que ustedes tienen que entregar, que corresponde al mismo discurso que ustedes van a presentar. O sea, el mismo tema, pero ustedes lo van a plasmar de manera escrita con los criterios editoriales de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Entonces, de ahí va a valer su 100%. Aquí prácticamente le estoy pidiendo 2 por 1. O sea, si se fijan, lo mismo que ustedes van a trabajar para su discurso es lo que van a presentar por escrito, nada más que aquí dándole un formato académico que es el que debe de tener. Entonces, es ventaja también para ustedes en ese sentido. No sé si quedó claro, compañero, la respuesta. Sí, claro, Lick. Perfecto. Como quiera, cualquier duda, ya saben que o me pueden preguntar por WhatsApp o ahí en la plataforma está lo que ustedes ven en el contenido del periodo 1, periodo 2 y todo lo que se va a calificar, ahí está dentro de la plataforma. Muy bien, antes de iniciar, voy a compartir un pequeño video que tiene que ver con esta cuestión de los tipos de argumentos, algunos de manera más explícita que otros, pero pues aparte es un video algo divertido para los que les gusta la serie. Yo no soy de que las vea mucho, pero algunos capítulos que he llegado a ver está entretenido. Entonces vamos a ver, si no llegan a escuchar el audio me dicen por favor, deben de estarlo escuchando, ya lo ajusté, pero cualquier detalle me avisan por favor. Ahí va. ¿Os importa que me quede aquí esta noche? No, hay un sofá y mi cama. He comprado almohadas nuevas hipoalérgicas. Sofá, vale. Un segundo, Leonard, hablemos. Seguro que vas a poner alguna peguita. ¿Por dónde empiezo? Decide tú, que decida el chalado. Primero, no aceptamos huéspedes. Francamente, si pudiera pagarme el piso, no estarías aquí. Tu amistad también significa mucho para mí. ¿Qué más? Segundo, en caso de seísmo tenemos provisiones solo para 2. ¿Y? Que si hay un terremoto y los 3 nos quedamos atrapados, nos quedaríamos sin víveres mañana por la tarde. Perdona, ¿crees que si dejamos quedarse a Penny sucumbiremos al canibalismo? Nadie cree que vaya a pasar hasta que ocurre. Gracias. Penny, si prometes no devorarnos vivos mientras dormimos, puedes quedarte. ¿Qué? Está usando la reducción al absurdo. Es la falacia de reducir el argumento del otro a proporciones ridículas y luego criticar el resultado, y la verdad no tiene gracia. Traeré una almohada y una manta. Pase. Hola. Enhorabuena, veo que has lavado la ropa. Bueno, algo así. ¿Qué significa? Me he comprado ropa, ¿vale? ¿Está Leonard? Está en casa de Alicia. Oh, vale, da igual, no importa. Dijo que me ayudaría con mi impresora, pero esperaré. ¿Y qué de arriba exactamente? Algo que considero como una táctica con intención de destruirme, montando con Wolovich y Kuzrapal y su equipo de música. Oh, están todos arriba, ¿eh? Típico. Es axiomáticamente atípico. Hasta hace poco ni conocían a Alicia.
Nunca se encontraron con ella en otro lugar antes. Y nunca habían subido a visitar a los otros vecinos. Así que tu afirmación de que su comportamiento es típico es una falacia demostrable. Ahora veo esa cabeza de calamar gigante. Bueno, voy a hacer el café. ¿Qué ocurre? Me he pasado 3 horas en un debate online en el chat de cómics DC sobre Batman y necesito ayuda. Ah, ya, esos tíos son de lo más obstinado. ¿De qué hablabais? Yo asevero que en el caso de que la muerte de Batman fuera permanente, sería el primer Robin, Dick Grayson, el sucesor más lógico del murciélago. Sheldon, me temo que no puedes estar más errado. ¿Más errado? Errado es un estado absoluto, no existen distintos grados. Claro que sí, se está algo errado al llamar verdura a los tomates y muy errado si dices que son puentes colgantes. Puedes hablar en francés todo lo que quieras, pero sigues errado. ¿O contraire? Además, has olvidado que la saga de Crisis en Tierras Infinitas devolvió a Joe Chill a la mitología Batman. Yo nunca olvido nada y no me gusta tu tono. Está bien. Oye, Sheldon, es tarde, tengo que irme a dormir. Así que gano yo. No, estoy cansado. Así que gano yo. Vale, tú ganas. Pues claro que gano. Ah, hola, mamá. No, te dije que te llamaría al llegar a casa y todavía no he llegado. Vale, ya estoy en casa. La expedición al Ártico ha sido un éxito memorable. Estoy casi seguro de que nos darán el Nobel algún día. En realidad no estoy casi seguro, estoy seguro. No, mamá, no percibí las oraciones de tu grupo de la iglesia velando por mi seguridad. El que haya llegado sano y salvo no demuestra que hayan funcionado. Esa lógica es post hoc ergo proctor hoc. No, no estoy bromeando en lenguaje esquimal. Oh, Sheldon. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Hemos venido a pedirte disculpas. ¿Otra vez? Y a llevarte a casa, así que recoge tus cosas y vámonos. No, ahora vivo aquí. Y gracias a vosotros mi carrera se ha acabado y pasaré el resto de mi vida aquí en Texas intentando enseñar la evolución a los creacionistas. Cuidado con lo que dices, Shelley. Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. La evolución no es una opinión, es un hecho. Esa será tu opinión. Os perdono, volvamos a casa. No digáis que mis oraciones son inútiles. Muy bien, déjenme, vuelvo a ponerme en pantalla porque no me veo. Bueno, aquí era nada más para ejemplificar algunos de los tipos de argumentos. También vieron algunas falacias de lo que ya hemos estado hablando anteriormente y que son cosas que nos van a servir detectar para nuestros próximos discursos. Entonces, pues era nada más hacer una pequeña referencia a algunos de los aspectos que podemos encontrar dentro de la argumentación y que son aplicables en todos los ámbitos de la vida, no nada más en el jurídico. De hecho, pues recordemos que la argumentación no nace en un sentido jurídico, sino nace en un sentido retórico o en un sentido del diálogo, del discurso, y pues el derecho la adopta principalmente pues, para poder dar respuesta a todas las posturas, a las tesituras que tienen los abogados o los juzgadores en este sentido. Pues vamos a dar paso a las clases de los compañeros. Aquí no hay un orden específico de cómo debamos trabajar, por eso lo voy a dejar que empiecen ellos, porque yo daría la clase del primer compañero que le correspondía hoy y la del último. Entonces, para no estar metiéndome primero al inicio y luego al final, pues dejo que ellos den su clase y luego yo ya doy los argumentos que les correspondían a los dos compañeros. Entonces déjenme, además ya les comparto aquí la clase de los dos compañeros e iniciamos. Primero comienza Jared, ¿verdad? Compañero, ¿vas a querer que comparta yo o compartes tú? Si puede, compártemelo usted, Lick, por favor. Muy bien.
Ahí va. Está procesando. Dicen que es un poco lento en la red cuando estamos conectados todos. Listo. Ahí debe estar tu presentación. Sí. ¿Le puede dar al siguiente, por favor, Lick? Gracias. Bueno, compañeros, buenos días a todos. Yo les hablaré del argumento contrario a censo. ¿En qué consiste el argumento contrario a censo? Dentro de su expresión más sencilla, podemos decir que es un procedimiento discursivo conforme al cual la existencia de una norma o de una estipulación contractual de un determinado sentido excluye todos los sentidos contrarios. De esta forma, podemos concluir que si la norma establece que los mexicanos tienen el derecho y la obligación de votar en las elecciones nacionales, los extranjeros carecen de tal derecho y no están sometidos a tal obligación. ¿Está bien o me brinqué? Ahí está bien, Lick, ahí está bien. Ahí. Problemática relativa al contrario censo. Tenemos tres problemáticas. En el primer problema y sus soluciones constituyen un asunto tradicional en la que herméticamente jurídica, planteado principalmente por Klug y Miro Quesada, relativo a determinación qué tipo de estructura lógica debe tener una norma para ser interpretada a contrario censo. El segundo problema es el relativo de la ambigüedad o llamada también indeterminación de los operadores de tónicos cuando estos son negados en virtud de su contrario censo. El tercer problema es el abordado por la contemporánea teoría jurídica y es el relativo al problema de la derrotabilidad de las normas y su relación con el contrario censo. El último problema, dada su actualidad, ha motivado, considerado en el título del presente artículo. Y también hablaré del argumento apagógico. El argumento apagógico de reducción al absurdo intenta demostrar la verdad de una tesis, dando un rodeo. El argumento considera la existencia de una o varias tesis cuya verdad de entrada no se excluye y que se colocan frente a otra tesis cuya falsedad pretende afirmar. Las consecuencias de esta segunda tesis se muestran contrarias a una tercera tesis demostrada con verdadera y que sirve para reputar verdaderas a las primeras tesis y para rechazar a la segunda. Con el argumento apagógico, se sostiene que cierta interpretación de un texto normativo no puede hacerse porque conducirá a resultados absurdos, por imposibles o inaceptables. Es un argumento que se usa para rechazar una interpretación en determinamiento de otras interpretaciones posibles y que generalmente se reconstituyen conforme a la lógica de los módulos troyentes. Los que usan el argumento apagógico deben demostrar dos cosas: que la interpretación que se rechaza conduce a un determinado resultado y que el resultado es absurdo, no deseable, deseable o inaceptable desde el ordenamiento jurídico. Ejemplos de argumentación apagógico. En México, todas las personas tienen derechos a ser oídas y vencidas en juicio antes de ser sancionadas. Garantía de audiencia y derecho de defensa. La tesis cuya falsedad se pretende afirmar señala que no solo se viola el derecho de defensa ni la garantía de audiencia, si la persona, aunque no sea emplazada en primera instancia, es oída en apelación. Las consecuencias de esta segunda tesis son inaceptables porque las normas obligan artículos 14 y 16 de la Constitución a que en todos los casos ante las imposiciones de una sanción a las personas, estas sean oídas y vencidas en juicio. En conclusión de lo anterior, si esto no fuera así, las personas podrían ser sancionadas en primera instancia sin ser oídas y vencidas en juicio, pues en segunda instancia podrían ejercer sus derechos. Y es lo que me tocó a mí, Lick. Ok,
Perfecto, muchas gracias. Bueno, no quise interrumpir para darte continuidad porque no era mucho lo que ibas a exponer. De hecho, únicamente eran casi 2 argumentos por cada uno. En el primero, ¿cómo lo podríamos ejemplificar este tipo de argumentos? Sería que, bueno, a lo que yo entendí en lo que estuve investigando, sí, es más, se aplica más en leyes cuando un legislador dice una cosa, pero los otros lo interpretan de otra manera. Eso es lo que yo entendí en el argumento contrario sensu. Va más enfocado, por ejemplo, en cuestión de legislación, cuando realmente no está claro en la ley o no está insertado en la legislación. Por ejemplo, conocemos uno de los principios generales del derecho. Bueno, no es un principio en sí, es más bien una forma de interpretar ciertas lagunas de la ley, que dice: lo que no está prohibido está permitido. Entonces, en el sentido contrario, se entiende que si algo no está expresamente, literalmente prohibido, entonces, a contrario sensu, lo entendemos como que está permitido. O sea, le damos un sentido figurado a algo que carece de una expresión o que carece de una legitimación. Entonces, en sentido contrario, lo que no esté prohibido lo vamos a entender como permitido. Igual sería, de la misma forma, lo que está prohibido, pues obviamente no está permitido que lo hagamos. Ahí entendemos la literalidad, y no nos tiene que venir a explicar más la misma legislación o la autoridad ante algo que se entiende claramente. Existen otras formas. Un ejemplo que lo pudiéramos también aterrizar en otro tipo de argumentos es el que venía antes en la ley de pensiones, donde decía que al momento de fallecer el trabajador, la viuda tenía derecho a recibir la pensión como beneficiaria de este derecho otorgado por el Estado. Pero decía literalmente que la mujer es la que tiene que recibir la pensión. Entonces, si hacemos una interpretación en sentido contrario, pero aterrizándolo principalmente al derecho a la igualdad, entonces debería entenderse que, a contrario sensu, también el varón viudo debe de tener el mismo derecho a tener una pensión en caso del fallecimiento de su esposa y que su esposa fuera la trabajadora. Entonces, lo vamos a interpretar cuando haya una laguna o que simplemente no esté literalmente expresado en una ley, lo que se pueda entender en sentido contrario, pero sí tiene que ser muy específico la forma en que se va a entender así. No debe de caber ninguna ambigüedad, ni puede haber alguna otra posibilidad que se pudiera interpretar de una manera distinta. Tiene que ser totalmente el efecto contrario de lo que no está dentro de la ley o de lo que está dentro de la ley explícitamente. ¿Cuál sería el sentido contrario que pudiéramos nosotros encontrar? Entonces, en eso consiste el argumento a contrario sensu o en sentido contrario. Entonces, aquí la cuestión va principalmente en ese contexto. Y en el argumento apagógico o de reducción al absurdo, que es algo que veíamos ahorita en el video, de una manera explicado sencillamente, consiste en hacer ver lo absurdo de otro argumento mediante lo absurdo de otro argumento en sí. Por ejemplo, hay quienes dicen, en el caso de la existencia, una existencia de Dios, dicen: demuéstrame que existe, cosa que pues es difícil de poder hacer, y la respuesta es: demuéstrame tú que no existe. Argumento aún peor, porque pues es más complicado demostrar que no existe algo a demostrar que sí existe. Entonces, la respuesta va también en un comentario de reducción al absurdo, o aquí sería todavía hasta ampliarlo, y
tomando como referencia ese mismo ejemplo, hay un autor que ese sí no me acuerdo si fue Tomás de Aquino, me puedo estar equivocando, y me estoy guiando más por fechas que por, que por el autor. Dice, yo puedo asegurar que hay un sartén, un utensilio de cocina, dice, flotando en el espacio. Y dice, le dicen, ¿cómo lo puedes comprobar? Y dice, demuéstrame tú que no existe. Pues yo te estoy asegurando que existe, demuéstrame tú que no existe eso. Entonces, son formas, por un lado, de evidenciar que existe un argumento absurdo, y por otras, de poder descalificar, en cierta manera, algunos argumentos, o evadirse también de la responsabilidad de la argumentación, porque pues es mucho más sencillo presentar un argumento de reducción al absurdo. Ejemplo actual, y sin quererme meter en las cuestiones políticas, cuando andaba en campaña Andrés Manuel López Obrador, llegó a comentar la ley de amnistía para la gente del crimen organizado, y hubo mucha molestia por muchos sectores de la sociedad, y muchos utilizaron precisamente el argumento de reducción al absurdo, en el sentido de decir, bueno, si vas a perdonar los crímenes de la delincuencia organizada, que son secuestros, que son homicidios, que es pues, violación a la Ley General de Salud y Código Penal, delincuencia organizada, que son delitos graves, obviamente. Si vas a perdonarlo más, entonces tienes que perdonarlo menos, que también entra en un sentido del argumento por mayoría de razón, que ahorita lo vamos a ver con el compañero, si no me equivoco, con el otro compañero que sigue a dar clase. Pero en una interpretación de reducción al absurdo es, bueno, si vas a perdonar esos delitos, entonces perdona también los de cuello blanco, perdona las violaciones, perdona los que cometieron un robo simple, y pues vamos a perdonar en sí todos los delitos. Si vas a perdonar los más graves, pues vas a perdonar entonces los menos graves. Entonces es una cuestión también de reducción al absurdo, el bajar la calidad de un argumento para demostrar que no tiene viabilidad, que no tiene sustentabilidad. Entonces, para allá va la cuestión de la reducción al absurdo. No es fácil tampoco de manejar, menos en una argumentación. No siempre va a ser sencillo, pero pues ya depende de la habilidad de cada persona. Mientras pues más los vamos desarrollando cada uno de los argumentos, pues podremos hasta cierto grado pues poderlos utilizar de una manera ágil y en el momento que estemos nosotros argumentando. Entonces en sí son los dos ejemplos para cada uno de los argumentos. No sé si algún compañero tuviera una duda o algún comentario que quisiera hacer. Recuerden que la participación es importante, que estén preguntando, que estén comentando, para ver que todo vaya quedando claro. Entonces, se me hace que si en la próxima clase ya no veo tanto participación de los demás, les voy a empezar a preguntar cómo me los vaya encontrando aquí en la pantalla. Entonces, por hoy vamos a dar chance, pero en la próxima nos vamos, más que me voy preguntando el término de cada clase. No por una cuestión de estar como maestro aquí regañando, sino fomentar un poquito la participación y asegurarnos de que todo vaya bien entendido, porque digo, en clase es mucho más fácil cuando estamos de manera presencial el poder ver la expresión de cada uno cuando se termina un tema y detecta uno si se comprendió o no se comprendió, y si no se comprendió pues puede dar una explicación. Y luego a veces en clase uno les pregunta, oye, ¿comprendiste? Todos dicen que sí, pero les ves la cara de que no. Entonces ya les empiezas a hacer preguntas específicas y te das cuenta que no todos entendieron bien. Entonces, se me hace que es lo que voy a hacer a partir de la siguiente clase, para que estén más atentos. Ahorita no los voy a incomodar en ese sentido,
Pero a partir de la próxima clase, terminando un tema, les voy a hacer preguntas relativas al tema, o que el compañero nos haga preguntas relativas al tema, para ver que todo quede bien entendido. Porque si me confío a que nadie comentó nada, que nadie tomó el micrófono y me hizo una pregunta, o que le hizo una pregunta al compañero, pues va a quedar, algunos de ustedes sí van a entender y a lo mejor la mitad no van a saber ni siquiera de qué hablamos. Entonces, se los comento para que saquen provecho a la materia. Es una materia muy importante para su carrera. Si ustedes van a continuar la maestría, que espero que sí, que vayan a poder continuar con estos estudios, pues les va a servir bastante esta materia. Si no, si únicamente la quieren para titulación, pues por lo menos aprovechen ya el tiempo que le están invirtiendo y aprendan todo lo que puedan aprender de esta clase, así como de la de sociología. Ver todo lo que ustedes se puedan llevar, pues les va a servir. Entonces, que dicen que hay algo que nunca regresa y es el tiempo. Es el tiempo que ustedes están dando aquí, 2 horas a la semana, nunca lo van a recuperar. Entonces, si lo van a estar dando en esta clase, aprovechenlo y úsenlo a su favor, que también para eso están pagando. Entonces, es una doble inversión que están haciendo ustedes, una inversión de tiempo y una inversión de dinero. Entonces, no dejen que se vaya así nada más en haberse conectado 2 horas, esperado que terminen la clase y vamos a lo que sigue. Pues aprovechenla, que hay mucho que hacer aquí, sobre todo también con los discursos y ya como quiera, la cuestión pues esta de la pandemia, saben que nos movió mucho, a mí me movió mucho las clases, de tener 30 primero, bueno, eran 28 ustedes prácticamente, los que tenían una lista inicial, después se quedó en 22, se ha ido reduciendo, ahorita ya estamos en 16, entonces todo lo he tenido que ir adaptando sobre la marcha, pero con todo y eso no voy a dejar que se queden temas pendientes. Por eso también no quise agrupar mucho a los compañeros que van a dar sus discursos, sino que dentro de esas clases les voy a ir metiendo temas que se los voy a exponer yo para que pues quede todo el temario completo, todo el temario comprendido y que sean herramientas que ustedes se lleven para su ejercicio de la práctica jurídica. Entonces aprovechen todas estas herramientas que están adquiriendo aquí. Hay mucho más, esto es nada más una pequeña parte de lo que encuentran dentro de la argumentación. Entonces, pero es la base de lo que ustedes van a necesitar para de aquí partir a un estudio mucho más profundo. Por eso les comparto todo el material. Todo lo que ustedes quieran profundizar lo van a encontrar en ese material. Otros que también ya que me han estado compartiendo, que yo he estado descargando, que también se los voy a compartir para que ustedes vayan ampliando más su conocimiento en la materia. Entonces, les recomiendo que hagan preguntas, que participen y que pues puedan tener, sacarle el mayor provecho a esta materia. Entonces, vamos a continuar con la clase. Sigue el compañero Diego Adrián. Sí, dígame. Va, ¿quieres que la comparta yo o la comparto? Sí, es tan amable. Claro, ahí va, nada más estoy esperando que salga esta pantalla para poner la tuya. Te pongo argumento psicológico y el económico o de la no redundancia. Perfecto. Listo. Aquí está, de hecho. Argumento psicológico o de la no redundancia. Muy bien. Tema 1. Es el argumento psicológico. Es aquel por el que se atribuye a una regla el significado que corresponde con la voluntad del emisor o autor de la misma, es decir, del legislador que históricamente lo redactó. El intérprete tiene que acceder a la postura, la voluntad del legislador a través de alguna manifestación externa y documentante de la misma, entre ellos el preámbulo y la exposición de motivos. Este argumento intenta reconstruir la voluntad de las personas
que físicamente e históricamente elaboran el documento. Esos son los puntos más pues, bueno, que saqué, que son más, pues, que resaltan más en el argumento. Literalmente no es mucho ese argumento en el libro. Muy bien. ¿Hay algo que tú nos pudieras compartir un poquito más sobre este? Porque tiene diferencia con otro argumento que es el histórico, y que nos ayuda a diferenciarlos. Van casi en el mismo sentido, pero tienen por ahí una diferencia en específica. ¿O quieres que lo aterrice yo? Sí, quiero ser, porque no, de hecho casi no lo vi esa parte. Muy bien, perfecto. Bueno, si tú me puedes ayudar, una pregunta, y si no, los demás compañeros. Habíamos hablado aquí del ejemplo del robo en bicicleta. No, Lick. Ok, perfecto. A lo mejor los compañeros pudieran acordarse, creo que se los puse una vez en la clase de constitucional, se los puse como una actividad y que va en el sentido, aquí primero, el argumento psicológico va en función de lo que el legislador quiso decir, de lo que le quiere dar sentido a la norma. En ese ejemplo del robo en bicicleta, les ponía un ejemplo que fue de la vida real, por ahí principios de la década, si mal no recuerdo, finales, donde una persona comete el delito de robo a una persona que venía en una bicicleta. Está con un bat de béisbol, no lo agrede, no lo amenaza en sí, únicamente pues existe la violencia moral, en el sentido de que pues llegan con un bat, te piden que entregues tus pertenencias, pues lo entiendes obviamente como una amenaza, no hay una violencia física, sino una violencia moral o psicológica. Pero la cuestión aquí fue que el Ministerio Público estaba solicitando que se le aplicara la fracción segunda del artículo, si mal no recuerdo, 282, 284, algo así, del Código Penal del Estado de México, donde se había agregado una agravante para el delito de robo con violencia, que en este caso correspondía, y que decía que se aumentaba la pena a 2 años de prisión al que cometiera el delito de robo a quien se encontrara, pero decía literalmente, en el interior de un vehículo. El problema es que la persona que fue asaltada venía en una bicicleta. Entonces el juzgador lo estaba interpretando la bicicleta como un vehículo, que en realidad lo es. Una bicicleta, una patineta, unos patines son un vehículo, un patín del diablo son un vehículo. Si nos vamos a la literalidad de la palabra y la buscamos en el diccionario, encontraremos que vehículo es todo objeto que sirve para trasladarse de un lugar a otro. La cuestión aquí es que lo que había querido decir el legislador cuando se fueron a la exposición de motivos era que al referirse en el interior de vehículo se refería a un vehículo automotor, como un carro, una camioneta o algún otro vehículo donde tienes una protección. Cuando hay un robo a casa habitación, ¿por qué se agrava el delito por el allanamiento de morada? Porque están violando tu protección, con independencia que tú tengas la puerta abierta, con seguro, sin seguro, están violando una protección que tú tienes. Si te meten por la ventana, están violando una protección, por eso se agrava también la cuestión del delito. Cuando es en un vehículo que tú llevas con tus puertas, con tus cristales, tus parabrisas, vas protegido dentro del vehículo. Entonces hay todavía una violación mayor al penetrar o irrumpir esa protección que tú tienes. Pero esa protección no te la da una bicicleta, y esa protección no te la da un triciclo. Entonces haría la equivalencia a que te encontraras de pie o te encontraras sentado en la calle sin ninguna protección en sí externa de la que tú puedes tener. Entonces aquí se fueron a la voluntad del legislador.
pues qué es lo que quiso decir, y el legislador iba más en referencia a la violación de esa protección que te la dará o que te la daría un vehículo automotor. Entonces, en primera instancia le estaban aplicando el agravamiento de la pena, le estaban aumentando la pena por encontrarse la persona afectada, la víctima, dentro de un vehículo. Pero al hacer este análisis, pues ya se determinó que no, y en una segunda instancia, porque se resolvió, pues que no se le incluyera dicha agravante al corresponder a una bicicleta en sí. Entonces, por una parte, pues va la ambigüedad en cuestión de la redacción de los términos, al momento de establecer así la agravante dentro del Código Penal, pero pues también va a la interpretación de lo que nos quiso decir en sí el legislador. En este sentido, en el argumento psicológico hay una contradicción o varias contradicciones en sí. Si ustedes buscan lo que es argumento psicológico, o si ustedes buscan en el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tesis y jurisprudencias, lo que es la voluntad del legislador, se van a encontrar que hay varias resoluciones contrarias, y no necesariamente generan una contradicción de tesis, porque no todas van hacia en el mismo sentido, bajo la misma materia, bajo los mismos conceptos de violación, sino que son casos totalmente distintos, pero que en unos se toma el argumento psicológico como una referencia para poder resolver algún asunto, y en otros dice que es inconstitucional el ir a la voluntad del legislador, que tenemos que hacer una interpretación hermenéutica, una interpretación mucho más apegada a lo que es el texto legal. Entonces se van a encontrar muchas sentencias así. No hay un criterio uniforme, no hay un solo criterio donde ya nos diga si es aceptable o no ir a la voluntad del legislador. De hecho, me ha tocado ver también en diferentes exposiciones, en seminarios o en diplomados, donde viene un juez, un magistrado a exponerlo y dice que el argumento psicológico no debe de aplicarse para resolver un caso concreto. Pero luego he visto otros donde dicen que pues tenemos que atender a la voluntad del legislador. Entonces sí está complicado. Yo creo que va a depender mucho la cuestión del arbitrio del juzgador o de la juzgadora para poderlo aplicar debidamente este argumento. Entonces, en ese sentido va lo que es el argumento psicológico. Entonces, si quedó claro, seguimos adelante. Si no quedó muy claro, pueden hacer sus preguntas. Muy bien, vamos a la parte 2. Es el argumento económico o de la no redundancia. Bueno, sustentado en el principio de la no redundancia, en el ordenamiento jurídico sigue criterios de economía y no repetición. Se basa en la creencia de que el legislador es económico, no redundante. Es decir, un legislador que al elaborar el derecho tiene en cuenta todo el ordenamiento jurídico en vigor. Se tiene que resaltar que este argumento está al servicio de la efectividad de cada disposición. El argumento de la no redundancia tiene también una función interpretativa importante. Es un medio para conseguir que cada enunciado normativo sea eficaz y útil. Efectivo, perdón. Perdona, me había desactivado mi micrófono para que no se oyera el ruido y yo te estaba hablando. Se me olvidó que desactivé el micrófono. Es que esta plataforma no te muestra todo muy claramente. Te decía que si hay algo en lo que lo pudiéramos aterrizar este argumento. Bueno, es que este argumento lo estuve investigando y no encontré mucho de él, nada más que pues se tiene ahí como que
pues debe estar en el ordenamiento jurídico en vigor, es decir, pues yo creo que en el Código de Comercio, no sé, que debe estar en vigor ese ordenamiento. Muy bien, aquí estoy buscando dentro de mis presentaciones ejemplos para ponerlo más sencillo. Va en otro sentido, la no redundancia va en no ser repetitivo en lo que se está tratando de argumentar. Permíteme tantito, va también de la economía procesal. Permíteme, es que estoy buscando en una presentación, porque hay una presentación donde traigo ejemplos muy claros de la no redundancia, a menos que no me acuerdo cuál es la verdad. Permítanme un poquito, porque yo no soy como las mujeres que dicen que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Aparece aquí. No lo puedo encontrar así de manera rápida, pero sí tengo algunas presentaciones donde lo ejemplifico. Me salgo de la presentación para volver yo a pantalla por si algunos no me están viendo. Listo, ya regresé. Muy bien, en cuestión de este argumento va en el sentido de no ser redundantes o tautológicos en lo que nosotros estamos exponiendo. ¿Qué viene siendo tautológico? Tautología es una repetición innecesaria de algo que se está diciendo. Diferente a un pleonasmo, donde un pleonasmo podemos decir salió para afuera, bueno, o subió para arriba, donde pues hay una cierta lógica dentro de lo que se está diciendo. Podemos encontrarle más bien, y el error principalmente de cómo utilizarla. Entonces va en este sentido. Me estaba tratando de acordar por la misma palabra y no me aparece nada en las presentaciones. Va en este sentido de no ser repetitivo con las ideas, de estar repitiendo constantemente lo que se quiere argumentar. Por ejemplo, si estuviéramos tratando de argumentar en un derecho a la vida, al estar repitiendo constantemente cuestiones como la dignidad humana, o estar teniendo algunas expresiones dentro del mismo texto que nosotros estamos tratando de argumentar, llegar a ser repetitivos en el mismo. Permítame, creo que están pasando con algo aquí fuera. Voy a poner mute para que no les afecte a ustedes. Ya, perdón. Yo no sé por qué están pasando, pero como ahorita las iglesias que no han podido abrir están pasando por la calle, algunos invitando, pidiendo algún apoyo. Se detienen mucho y suena muy, muy fuerte porque traen unas bocinas muy, muy grandes. Y cuando he estado así me dicen como que el micrófono lo potencia un poquito más y ustedes lo escuchan todavía más, más fuerte que yo. Por eso preferí mejor quitar el audio en lo que pasaban, que se pasan muy despacito y se tardan en pasar. Les decía, es hacer algunas expresiones de manera innecesaria, ser repetitivos en ciertos aspectos, y el de la no redundancia es evitar ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, si utilizáramos
el guardia de la institución nos negó el acceso, por eso estábamos afuera. Entonces, ahí estamos ya diciendo que si nos negó el acceso, obviamente no estábamos adentro. El día de decir que estábamos afuera, pues resulta innecesario hacer todavía esa descripción. O un ejemplo sencillo que dice, es un hombre muy fuerte, tiene gran fortaleza. Pues si ya dijiste que es fuerte, pues entiende evidentemente que tiene fortaleza. O decir, es un hombre muy rico, tiene mucho dinero. Entonces estás redundando, estás volviendo a dar el mismo significado, pero con diferentes expresiones. Entonces el argumento económico o de la no redundancia es evitar todo ese tipo de repeticiones y enfocarnos nada más en ser claros, en ser concisos y en ser totalmente exactos. Entonces, hacia allá va este argumento, este último que comentaste, compañero. El compañero Jesús está levantando la mano, adelante. Sí, sobre ese argumento, bueno, esa falla que tienen algunas personas al argumentar repitiendo lo mismo varias veces, yo podría pensar que de alguna forma las personas lo hacen de manera inconsciente y también podría pensar que lo hacen con toda la intención de repetir la cosa una y otra vez para hacerla pasar como verdad, ampliar el discurso o perder tiempo. O sea, porque sí lo he visto bastante, que digan la oración una vez y otra vez y luego usen, sí, pero como te dije antes, y sí, y esto de nuevo una y otra vez. Yo lo he visto, bueno, lo he escuchado y lo he percibido como una forma de perder tiempo o de repetir tantas veces la misma cosa para hacer que el interlocutor se convenza de que eso es cierto, es real. Es correcto, sí se usa mucho, y también el que dices de utilizarlo para perder o más bien ganar tiempo al orador, sí pasa bastante. Y de hecho a los políticos son de las partes que les enseñan a utilizar de una manera consciente. Ahorita comentaste que lo utilizan algunos de manera inconsciente y otros de manera consciente. El inconsciente pues es un vicio que yo creo que todos tenemos hasta cierto punto, y a veces te llega a pasar porque tratas de aterrizar más aún la idea y en lo que tu mente lo está procesando vas, y por no dejar de hablar, vas repitiendo algunas ideas, que eso podríamos decir que hasta cierta medida es inconsciente. Pero en la consciente que les enseñan a los políticos, si nosotros nos ponemos a analizar los discursos de muchos políticos, vamos a encontrar que 15 minutos que nos habló, podemos resumirlos en 3 o en 4, y todo lo demás con una repetición de expresiones, o a veces hasta de extender una sola expresión, hacerla muchísimo más larga. Ahorita que dices ese ejemplo, compañero Jesús, me acordé de un concurso que hubo aquí en la Casa de la Cultura Jurídica ya hace algunos años de oratoria precisamente, donde era un concurso jurídico, de oratoria jurídica, sin embargo no hubo restricción para quien se quisiera inscribir. Y el ganador a nivel regional fue un joven que estaba estudiando medicina, no tenía nada que ver con el derecho, pero habló en sí de la bioética y de algunos temas pues, relativos al orden jurídico. Y el segundo lugar, que quedó algo molesto por no haber ganado, era un muchacho que manejaba muy bien la oratoria, pero en cuestión de expresión y no tanto de contenido. Entonces, fueron varias etapas por las que pasaron para concursar, y el joven de derecho, que había ganado ya varios concursos de oratoria y tenía una muy buena manera de expresarse, era muy repetitivo en sus discursos y siempre utilizaba expresiones también medio emotivas, que esta mañana, en este día que estamos aquí con ustedes, haciendo presencia de este importante concurso. O sea, metía muchas cosas que no tenían nada que ver con el sentido de su discurso, y eran únicamente pues, para ganar el tiempo que necesitaba de ocupar dentro de su discurso, el tiempo que les daban en el concurso. Y el otro joven
que no tenía tantas habilidades de la argumentación, el fondo de su discurso fue lo que lo ayudó a ganar, y obviamente también la forma de exponerlo. Entonces sí pasa mucho este tipo de argumento donde nos extendemos innecesariamente, como dice Jesús, de manera consciente o inconsciente, y en muchos de los casos que también los políticos lo usan mucho para buscar el convencerte o hacer que te creas una verdad que te están, o un argumento que te están tratando de inculcar. Entonces es correcto. Muy bien, muchas gracias por la aportación a Jesús, gracias también al compañero por la clase. Vamos a ver los últimos dos temas, son las 11:20, pensé que era un poquito más tarde. Vamos a ver los temas que les correspondían a los compañeros, ya para terminar el día de hoy. Déjenme les comparto, si mal no recuerdo era argumento pragmático. Es más, se me hace que les voy a incluir algunos otros argumentos, porque capaz si ya les toca a alguien más. Déjenme les pongo a compartir mi pantalla otra vez. Muy bien, ahí están con la pantalla. El argumento pragmático, que es el que le correspondía primero a los compañeros, justifica que cuando hay dos o más significados posibles de un mismo enunciado, de los cuales uno le da efectividad mientras que el otro o los demás lo convierten en inútil, aquí yo creo que me equivoqué, es optar por el primero. Cuando tenemos dos argumentos que uno me puede beneficiar y otro me va a perjudicar, pues obviamente voy a optar por el primero de ellos. Podemos decir es algo obvio, es algo lógico, pero me ha tocado ver muchos discursos, algunos debates por Judicial Federal, cuando terminan el curso de secretarios, los ponen a debatir en cuestión de un tema en específico, y me ha tocado ver muchos argumentos que más que ayudarlos les estén perjudicando. Entonces a veces no hacemos conciencia de lo que un argumento nos puede ayudar o nos pudiera llegar completamente a perjudicar al momento de establecer nuestro discurso o participar en algún debate. ¿Para qué es importante utilizarlo? Primero, pues obviamente vamos a tomar el argumento que nos favorezca, el argumento que nos apoye, pero también nos ayuda a identificar qué argumentos nos van a perjudicar, primero para no utilizarlos, y después, si la persona con la que vamos a debatir o la persona con la que estamos, o nuestra contraparte dentro de un juicio, los usa para contraargumentar, entonces yo debo tener los elementos suficientes como para poder dar respuesta efectiva a ese contraargumento. Entonces por eso nos sirve en doble manera el utilizar el argumento pragmático, porque si me voy únicamente, vamos a buscar los argumentos que me puedan apoyar, que te va a servir tener un arsenal, un cúmulo de argumentos que te van a apoyar, pero si no hiciste el ejercicio completo de buscar los que te pueden ayudar y los que te pueden perjudicar, entonces vas a quedar indefenso ante una contraargumentación que pudieran llegarte a generar en el discurso, en la audiencia o donde tú estés participando. Entonces para eso es importante hacerlo esto de una manera concienzuda, como se dice. Perdón, creo que lo había hecho al revés. Y se llamamos argumento pragmático aquel que permite apreciar un acto o un acontecimiento con arreglo a sus consecuencias favorables o desfavorables. Si quisiéramos ejemplificarlo, ¿qué pasó ahora con lo de la pandemia, donde nuestro querido gobernador y el señor de la O hicieron más bien el reducir el horario del transporte, y ya después no lo pudieron argumentar de una manera debida? ¿Cuál fue el primer argumento que sacaron? Dijeron que no pasaba nada si 30, 40, 50 personas iban en un camión, que había menos riesgo de contagio que a 2 o 3 personas que fueran en un carro. Entonces, un argumento completamente absurdo e ilógico,
y después ya no lo pudieron poder sostener. Trataron aún así de quererlo sostener, pero pues sabemos que la finalidad de esa medida pues era pues ayudar ahí a las rutas transportistas con alguna negociación seguramente que habían hecho, pero no pudieron sostener el argumento. Entonces, si tal vez lo hubieran pensado mejor, hubieran hecho el ejercicio pragmático en este sentido, tal vez, quién sabe, no, aunque no lo creo, se me hace muy, muy difícil poder sostener algún argumento que pueda realmente apoyar esa postura de decir vamos a reducir los horarios del transporte, porque pues en realidad era totalmente perjudicial. Entonces, si se fijan, no hubo algo con lo que se pudiera defender dicho argumento, y pues la medida tuvo que ser suspendida o limitada. Entonces, para eso es importante que vayamos viendo lo que son los diferentes tipos de argumentos y precisamente cómo puedo utilizarlos. Por ahí tenía el compañero el argumento histórico. Déjenme paso allá. Aquí, el argumento histórico, que también lo iba a compartir el compañero. Bueno, creo que ya le tocaba al otro compañero, que es parecido al argumento psicológico, pero se enfoca en lo que el legislador quiso decir en un momento histórico determinado. En el argumento histórico va, igual que en el psicológico, a ver la voluntad del legislador, pero cuando nos encontramos ante una ley muy antigua, alguna ley que tiene vigencia ya durante muchísimos años y que pudiera ya interpretarse de una forma completamente distinta en la actualidad. Permítanme tantito, estoy acomodando algo. Listo, perdón. Por ejemplo, cuando viene la Constitución del 17, pues se habla del principio de igualdad, pero no se habla en cuanto a un principio de igualdad de la mujer en el voto. El artículo 41 es muy limitado en aquel entonces y no se habla en sí de que todos tenemos derecho a votar y ser votados. Y en la legislación electoral no se habla de la igualdad del varón y la mujer para el voto. Estamos hablando de 1917, una constitución que venía obviamente basada en la del 57, de hecho es una reforma, la del 17 es una reforma de la del 57, no es en sí una constitución nueva, y no recoge lo que es el voto de la mujer. Viene siendo, si mal no recuerdo, año 61, 62, que viene, o 63 creo, que viene el voto de la mujer. Entonces, si nos vamos a un argumento histórico del por qué no se incluyó el voto de la mujer, era porque en aquel entonces se consideraba que el hombre era el padre de familia, era el proveedor, pues era una sociedad machista, mucho más de lo que es ahora, y el padre era quien tomaba las decisiones. Y otra de las cosas que también por las que no se incluía el voto de la mujer fue precisamente por la consideración de que decían que la mujer le iba a hacer caso al que les dijera el padre de la parroquia que por quien votara, y pues normalmente los padres iban más con la oposición, pues al ser un poquito más conservadora, o ser mucho más conservadora que el gobierno en turno, que era el PRI. Entonces, bajo la legislación no había una forma de poder ver literalmente qué es lo que quiso decir el legislador. Entonces nos tuvimos que ir al contexto histórico para poder determinar que el legislador en aquel entonces no consideraba que la mujer tuviera derecho al voto. Entonces, para poder reformular todo esto y poder generar el voto de la mujer en un principio y después ya ir avanzando con los principios de paridad de género, pues se tuvo que atender en una primera instancia a este argumento histórico. ¿Qué pasa también con la pena de muerte? Que la pena de muerte
sabemos que se dejó de aplicar en México ya hace 50 años, un poquito más, como una sanción, aunque aquí en Nuevo León fue la última sentencia con pena de muerte, pero no llegó a aplicarse. Creo que se conmutó, si mal no recuerdo, pero estaba en nuestra Constitución, y no fue sino hasta el año 2001-2002 que se quiso volver a aplicar, y ahí intervino Vicente Fox y se reformó la Constitución para que quedara prohibida literalmente la pena de muerte en México. O sea, ya no estaba aplicada por los estados, pero la Constitución no la prohibía literalmente. Entonces tuvo que reformar para que ya quedara explícita la prohibición, que no dice que no se deba poner la pena de muerte, sino que habla de que no pueden haber penas inusitadas, penas corporales, que vayan en contra de la dignidad humana, y de ahí se interpreta pues que la pena de muerte no se puede aplicar en México. Entonces, este argumento histórico va en ese sentido de, primero, por qué sí se aplicaba la pena de muerte en México, que era pues una medida de sanción, una medida que son tipos de medidas que también buscan la prevención, de que se piensa que por tener una pena severa, pues la gente va a pensar más en cometer este tipo de delitos, pero resulta que sabemos que no es así. El aumentar las penas no significa que va a reducir su incidencia. Entonces, se fueron al argumento histórico, primero del por qué, para qué, y viendo también pues, el contexto actual, donde pues ya para México no es aceptable incluir este tipo de penas, pues porque se determinó, vamos a eliminarla de nuestro sistema jurídico. Entonces, no sé si haya alguna duda, algún comentario al respecto, tanto del pragmático como del argumento histórico, que quisieran compartir. ¿No? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver, nada más que no me haya faltado nada de lo que nos iban a compartir los compañeros. Vimos argumento pragmático. Sí, ya, me faltó uno. Ahí va, mayoría de razón, o a fortiori, permítanme tantito. Ya se me estaba pasando uno que también es muy importante, que aparte de ser materia de examen, va a ser, es importante que ustedes lo conozcan. Listo, lo deben de tener ahí en pantalla. Pongo para verlos. Ya es el último de los argumentos que vamos a ver. El argumento a fortiori o por mayoría de razón se dice que es un razonamiento cuando contiene ciertos enunciados que supone refuerza la verdad de la proposición que se intenta demostrar. Argumento a fortiori se llama también a un razonamiento en el cual se usan los adjetivos comparativos tales como mayor que, menor que o a mayor razón. Ejemplo que les decía ahorita cuando vimos el de reducción al absurdo, de cuando Andrés Manuel hablaba de la ley de amnistía, que lo pudiéramos utilizar de las dos maneras, uno como una respuesta de reducción al absurdo y otros por mayoría de razón. ¿Qué quiere decir esto de mayoría de razón? Es utilizarlo de una manera donde demos una mayor fuerza a lo que se está tratando de argumentar. En ese caso, del ejemplo, es que si vamos a perdonar a los delincuentes de delitos graves, pues vamos a, por mayoría de razón, debes de perdonar los delitos menores, o los delitos leves. Entonces, va en sentido de la cuestión de mayoría de razón. Otro ejemplo que pudiéramos identificar es que cuando hay que estás bajo un proceso y que hay una medida cautelar, que puede ser pues una medida preventiva de que la autoridad te conmine a no salir de la ciudad, que te dice no,
tales días o hasta la próxima audiencia que tendrá que presentarse, se le recomienda no salir de la ciudad, no salir del país. Entonces, si no puedo salir de la ciudad, por mayoría de razón no puedo salir del estado y por mayoría de razón no puedo salir del país. Entonces, se entiende en ese sentido que que tiene mucho más alcance del que pudiera llegar a establecerse literalmente. Entonces, si atendemos a este principio, pues tendríamos que aplicarlo de una manera donde nosotros queramos dar refuerzo a algo que estamos ejemplificando, algo que queremos demostrar bajo un argumento y que nos puede pues ser de mayor utilidad. Por ejemplo, otro también que pudiera ser en caso de una jurisprudencia que haya emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ese nos sirve como un argumento de autoridad con el que nosotros podemos sostener nuestro dicho. Entonces, si es una resolución o una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mayor razón debe ser aplicada en un órgano de menor instancia. Sabemos que las resoluciones o las tesis y las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben de ser acatadas por todos los órganos de menor jerarquía. De un tribunal colegiado, los juzgados de distrito son los que deben de atender, y de una sala de la Suprema Corte, ¿quiénes están obligados a respetarla? Los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Si es de la Corte, ¿quién deberá, del Pleno de la Suprema Corte, quién deberá acatar esas tesis o esas jurisprudencias? Las salas de la Suprema Corte, los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Entonces, si es una que viene de una mayor jerarquía, es un argumento por mayoría de razón. Entonces, en ese aspecto es uno que podemos utilizar también para nuestro discurso. Por ejemplo, cuando estemos hablando de la muerte digna, de la vida digna también. Entonces, si estamos hablando en sí de ese tipo de argumentos, pudiéramos utilizarlos para sostener, cuando hablamos, por ejemplo, de derecho a la vida y de dignidad humana, pues se ha logrado interpretar la mayoría de los casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, si bien no hay una jerarquización en cuanto a los derechos humanos, sí se ha llegado a interpretar en algunas ocasiones que la dignidad humana es el que más prevalece sobre los demás derechos. Porque te puedo proteger tu derecho a la vida, pero si no tienes una vida digna, pues no te estoy protegiendo totalmente o la totalidad de tus derechos. Entonces pasa, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, donde pues, si no hay una vida digna o no hay un nivel de salud adecuado de una persona que ya tiene, por ejemplo, un diagnóstico de muerte segura, 4 meses, 5 meses, 6 meses, pues esos 5 o 6 meses no los va a pasar de una manera digna. Entonces se ha llegado a interpretar también en el sentido de que pues, tenemos derecho a una vida digna, pero también a una muerte digna. Entonces este tipo de situaciones nos pueden servir para poder fundamentar nuestros hechos. Entonces, si estamos queriendo hablar de la eutanasia o de una muerte digna, pudiéramos aterrizarlo con una cuestión de por mayoría de razón, interpretando o sosteniéndonos bajo la dignidad humana. Entonces son de los ejemplos que podemos ver. Creo que por aquí nos faltó precisamente el de argumento de no autoridad. Miren, el argumento económico de la no redundancia, fallecen 3 al ser asesinados. Entonces, pues, obviamente, por eso fallecieron. Estaba viendo, esto me acordé del argumento de autoridad. Ese es
Es el que nos faltaba de los que tenemos aquí. Argumento de autoridad, tipo de argumento en el que a un enunciado normativo le es atribuido aquel significado que le había sido atribuido por alguien y por ese solo hecho, que es precisamente el ejemplo que acabamos de poner. El argumento de autoridad viene siendo cuando nos sostenemos bajo lo que una autoridad superior jerárquica ha determinado en cierto tipo de asuntos. Precisamente el ejemplo que estábamos poniendo ahorita en el otro tipo de argumento por mayoría de razón, que cuando viene una resolución o una jurisprudencia de un tribunal de mayor instancia, lo vamos a respetar más que uno de menor instancia. Igual pasa en este argumento de autoridad, donde dependiendo de la autoridad que lo emita, va a ser la obligatoriedad que tenga o no, aunque realmente en la práctica no siempre ha sido respetado, porque tenemos en el caso que les estoy poniendo aquí, la parte de arriba es la ministra Olga Sánchez Cordero, bueno, ministra en retiro, ya terminó ella su gestión hace algunos años, se incorporó al gobierno federal como secretaria de Gobernación y en su paso como ministra fue la que se encargó de liberar a la francesa. Para los que no sepan quién es la francesa, Florence Cassés fue una persona que estuvo en la cárcel estuvo purgando una pena por delito de secuestro y delincuencia organizada, donde ella comentaba que pues había en primera instancia violaciones al procedimiento, cosas que sí hubo, pero en segunda pues decía ella que no pertenecía a la banda de secuestradores. La cuestión aquí fue un movimiento político. Cuando estuvo Calderón, trató el gobierno francés de intervenir para que la liberaran, pero Calderón en todo momento se negó. Cuando entró Peña Nieto fue cuando ya se hizo la negociación y se llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entre algunos de los que consideran que no se debió haber llevado el caso a la Suprema Corte está el ministro José Ramón Cosío, donde dice que el caso lo pudo haber resuelto sencillamente el tribunal colegiado que se lo estaba resolviendo, porque hablaba de violaciones al procedimiento y no destacaba tanto la importancia, porque pues, también delitos de secuestro tenemos muchísimos en México. Entonces el caso no era tan importante como para haberlo llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero a final de cuentas se liberó a la francesa por violaciones al procedimiento. Fue más, como les digo, un movimiento de tipo político que realmente jurídico, porque se buscó de cualquier manera llegar a esa resolución. El proyecto de sentencia lo tenía antes otro ministro, donde no le estaba concediendo el amparo a la francesa, le quitaron el proyecto para dárselo a la ministra Olga, y la ministra Olga presentó ya un proyecto donde iba encaminado hacia brindarle el amparo y protección de la justicia federal. De hecho, termina la sesión de la Suprema Corte de la primera sala, inmediatamente ponen en libertad a Florence Cassés y se va al aeropuerto como si fuera a la central de autobuses a comprar un boleto para Matamoros. Ya tenía su boleto listo para regresar a Francia. Como ya sabemos, de aquí a Francia salen vuelos cada hora. Entonces seguramente nada más fue y compró su pasaje en el aeropuerto, pues, lo que te da a entender que ya estaba todo arreglado para la liberación de la francesa. De hecho, el ministro Cosío emite un voto particular donde habla de todo este proceso, donde sí determina que sí hay violaciones al procedimiento, pero que las violaciones al procedimiento no eran suficientes para decretar su liberación, que lo que se debió haber hecho fue desestimar todas las pruebas viciadas y la cuestión pues, de que la llevaron a presentar a los medios antes de llevarla ante la autoridad competente y regresar el expediente del tribunal colegiado y que emitiera otra sentencia reduciendo la pena que ya tenía, pero no la liberación y el amparo de ella. Entonces, este es un precedente que sienta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de la primera sala. Entonces, podemos deducir de aquí que todas
los casos parecidos al de Florence Cassés pues deben de ser resueltos de la misma manera por los órganos de menor jerarquía, pero en realidad no fue así. El caso que ven ahí abajo, el JJ, el que le dispara al futbolista del América, Salvador Cabañas, en un bar, y que pasa, no todo, igual que la francesa, pero la francesa, una de las violaciones al procedimiento es que cuando son arrestadas la banda de secuestradores, las vuelven a meter a la casa de secuestros para que sean grabados por los medios y obviamente pues tener mucha publicidad la televisora, en este caso Televisa, que eso se refleja ahí en la película de La Dictadura Perfecta. Entonces vuelven a meterlo a la casa, vuelven a hacer todo el simulacro como que los están arrestando, y desde ahí pues hay violaciones al procedimiento porque no se siguió como debía, y lo primero que debieran haber hecho es haberlos llevado a presentar ante la autoridad competente. En el caso del JJ, tampoco se lleva a presentar ante la autoridad, primero lo llevan a los medios, a un lugar que ni siquiera pertenecía a ninguna agencia del Ministerio Público ni a ninguna demarcación. De hecho hay un mapa de ruta que se presenta en los medios donde se da uno cuenta que había una demarcación de policía a pocos kilómetros por donde pasaron el convoy que lo llevaba arrestado, luego pasan por una agencia del Ministerio Público y luego kilómetros mucho más adelante lo llevan y lo presentan con los medios y ya después lo llevan contra la autoridad competente. Entonces el JJ también sufrió violaciones al procedimiento y el JJ no fue liberado. Pues ¿por qué? Tal vez porque no era francés, y no digo que esté a favor de él para nada, pero si vamos bajo la misma tesitura se debió haber resuelto los casos de una misma manera. Entonces este argumento de autoridad debería de ser así en la práctica, pero pues ya vemos que no siempre es así. Por ahí hubo otro caso que platica la ministra Margarita Luna Ramos, que también ya está en retiro, donde ella dice que tuvo un caso muy parecido al de la francesa, donde en el sentido de violaciones al procedimiento, donde ella está resolviendo un amparo en el que fue una persona que se mete a robar una casa. Cuando entra a la casa se topa con que hay una señora de la tercera edad con su nieto. Al verse sorprendido, asesina a la señora y el niño lo alcanzó a ver. Huye esta persona, cuando es atrapada, el niño lo reconoce y lo identifica plenamente, pero cuando lo interrogaron en presencia de su papá únicamente y no de su abogado. Y antes la Constitución decía que en el interrogatorio podía ser acompañado por tu abogado o por una persona de tu confianza, pero luego reformaron la Constitución y decía que tenías que ser acompañado por un abogado y ya no estaba aceptado que fuera por una persona de tu confianza para que tu declaración se tomara como válida. Entonces, esto pasó justo después de que vino la reforma. Entonces ya él le aplicaba que tenía que ser acompañado por su abogado, cosa que no fue así, únicamente lo acompañó el papá. Entonces la ministra hizo una interpretación de la reforma constitucional y ella no atendió a lo que decía la Constitución y decidió tomar la declaración como válida, porque dijo, el niño está identificando plenamente a la persona. Pues sí hay efectivamente violaciones al procedimiento, pero el que lo haya acompañado su padre, pues se entiende como una persona que lo puede asistir o que puede estar en plena conciencia de lo que está declarando esta persona. Y luego dice la ministra, es que a mí no me hubiera gustado que 20 años después este niño me buscara para preguntarme por qué dejé salir a la persona que mató a su abuela. Entonces, se fijan, son tres cosas completamente distintas, cada una de ellas, todas interpretaciones muy distantes, donde pues el argumento de autoridad no siempre va a ser aplicado como se debe. Entonces, así es la cuestión judicial, siempre va a depender mucho a la interpretación y a la argumentación del juzgador o juzgadora, y pues a veces no tenemos los medios de defensa para poder aplicarla como realmente es. La francesa fue liberada,
se fue a su país, luego andaba demandando al gobierno mexicano, pero también no debemos de ser de doble moral, porque así tuvimos nosotros aquí a Ricardo Aldape Guerra, que fue un nuevo leonés, no me acuerdo de qué parte era, si Montemorelos, no me acuerdo dónde era de aquí, se va a los Estados Unidos, andaba con pandillas, andaba en drogas, unos de sus amigos dicen que él no fue, que asesinaron a un policía, estuvo arrestado allá, fácilmente tres veces estuvo sentenciado a la inyección letal, las 3 veces intervino el gobierno mexicano hasta que lo liberaron y pudo regresar aquí a Nuevo León. Algunos pueden decir, él era inocente, realmente no podemos saberlo, se encontraba totalmente drogado y siempre andaba con pandillas cuando lo arrestaron allá. Entonces, así como a nosotros nos indignó el caso de la francesa, seguramente a los estadounidenses les indignó el caso de Ricardo Aldape Guerra, que a final de cuentas no duró más de 2 o 3 meses cuando tuvo un supuesto accidente aquí en una carretera aquí en Nuevo León, donde fallece, y algunos dicen que pues fue una cuestión de venganza, porque allá los policías de Estados Unidos sí pues le tenían mucho odio porque pues mató a uno de sus compañeros y pues uno de los policías que llevó la investigación dicen que era muy racista y que de hecho era el que le había lo había inculpado injustamente. Pues no lo sabemos, pero pues así llegan a pasar este tipo de casos en nuestro sistema jurídico. Muy bien, ya estamos casi a la hora, ya no los entretengo más. La próxima clase continuamos con algunos materiales de otros compañeros, ya revisaré, espero que ya no se den más compañeros de baja, no tanto por la clase, sino porque realmente puedan continuar. Igual a lo mejor continuamos con algunos de los ejercicios para pues ir reforzando un poquito esto, sobre todo antes del examen, y también que los tengan, que vayan desarrollando lo que estamos viendo aquí. Ya también nos aproximaremos a los debates, entonces pues ya seguiremos trabajando en este aspecto. Cualquier duda ya saben que pueden compartirla aquí o por medio del WhatsApp, y pues cualquier cosa ahí estamos al pendiente. Déjenme nada más antes de que se me desconecten, voy a descargar la lista para que no nos vaya a faltar nadie. Dudas que tengan también sobre el debate los pueden compartir ya sea en este momento o si quieren por WhatsApp, para cuando vayamos a tener nuestro debate. Recuerden que para el discurso van a conectar su cámara porque ahí sí necesitamos verlos. Entonces, para que ustedes se preparen donde se quieran ubicar, vayan practicando si quieren, para que nos podamos estar viendo algunas cuestiones de la gesticulación, del lenguaje. De hecho, la próxima semana también presentaré algunos videos sobre la comunicación verbal y también algunas cosas que les puedo compartir en ese respecto para prepararnos mejor para nuestros discursos. Nos vemos en la siguiente clase. Entonces, creo que ya descargué el archivo, ya está la asistencia. Entonces, si no hay más, si no tienen alguna otra duda, nos vemos el próximo sábado y que tengan buen fin de semana. De acuerdo, licenciado, gracias. Igualmente, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Adiós. Bien. Gracias, Lick. Bye. Hasta luego. Gracias, Lick. Hasta luego. Hasta luego.